Buenos días a los JCR, para seguir con la polémica de ayer. Es que he oído a algunos compañeros que me han dicho que parecía que mi vicerrector y yo nos llevábamos mal. Quería resolver este entuerto, todo lo contrario, que no pareciera eso. Nos reímos mucho durante la cena. Quería resolver este entuerto. Buenos días a todos quería agradecer muy especialmente a Andrés Monzón la iniciativa de asumir en la Universidad Politécnica de Madrid, la universidad hermana que comparte campus con nosotros, la organización de la sexta conferencia de directores de escuela. Para nosotros es muy cómodo, también un poco complicado porque tenemos que seguir asumiendo nuestras responsabilidades en el campus y sobre todo a Carmen también por la celeridad en la resolución de los problemas que han surgido a lo largo de estos últimos días. Y bueno, pues para mí es muy grato participar en esta última sesión. La Escuela de Doctorado de la Universidad Complutense, yo voy a ser muy breve en mi exposición, se creó, y lo voy a centrar en dos iniciativas que hemos emprendido. La Escuela de Doctorado de la Universidad Complutense, como decía, se creó muy recientemente. A finales de 2016 fue aprobado el reglamento de la Escuela de Doctorado de la UCM en su Consejo de Gobierno de noviembre de 2016, después de más de 2 años y medio de negociaciones y de muchísimas reticencias por parte de los centros. Esto ocurre normalmente en las universidades de larga trayectoria. Los centros se opusieron con fuertes reticencias porque creían que era una injerencia por parte de una supraestructura al poder omnímodo de las facultades. Poco a poco conseguimos convencer a los decanos de que era necesario adaptarnos al Real Decreto y de que la estructura de la que hablaba el Real Decreto 99/2011 también se impusiera en la Universidad Complutense de Madrid, porque ya existía en más de 60 universidades españolas y convenía que en la universidad más grande de España, la universidad presencial más grande de España, también existiera, aunque tarde, mal y nunca, pero que también existiera. Afortunadamente se consiguió y, para nuestra sorpresa, para la del vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado, de quien dependemos, de Ignacio Lizazuaín, que presidió ayer la mesa, y para mí mismo, cada vez los decanos y los vicedecanos delegan más competencias en nosotros y, por lo que parece ser, están contentos con nuestra labor. Una de esas competencias es la internacionalización, que es una competencia que nosotros asumimos con gusto, pero con grandes dificultades. ¿Por qué? No queremos, soy lorquista, como ustedes pueden comprobar, y las tecnologías. No queremos presumir de datos, pero tenemos a cierre todavía, a falta de cerrar la matrícula del curso 2018-2019, tendremos aproximadamente entre 6.000 y 6.200 doctorandos matriculados y 58 programas de doctorado activos. Para una escuela de doctorado que tiene 8 personas trabajando, en las cuales estamos incluida la jefa de servicio y yo mismo. Eso supone una carga de trabajo infinita, con un ritmo de lectura de tesis que fue en el año 2015-2016, cuando se cerró el Real Decreto anterior, e insisto en que no es una cuestión de cifras, es una cuestión de testimonio. El número de tesis que se leyeron en el año 2015-2016 fueron 2.300 tesis. Y la media de lectura de tesis en la Universidad Complutense anual es entre 1.100 y 1.300, que es la cifra habitual. La del 2015-2016 fue excepcional, evidentemente. El número de tesis leídas en cotutela, ya dentro del régimen del 99-2011, del Real Decreto 99-2011, ha sido de 7. Pero hay 64 en proceso de realización, es decir, que se leerán en los próximos meses o en los próximos años. Este es el mecanismo primero y el más obvio de internacionalización, la firma de convenios de cotutela, evidentemente, y la realización de tesis en cotutela con países, como ustedes pueden observar, muy variados, que van desde los países más inmediatos a nosotros, Francia, Italia, etcétera, etcétera, países de la Unión Europea, hasta países americanos y de otros continentes.
Pero les voy a hablar fundamentalmente de dos propuestas de internacionalización que nos tienen absorbidos los últimos meses y que nuestra pretensión a la hora de presentárselos simplemente que les puedan ayudar y que les puedan abrir nuevos campos si es que les interesan en alguna medida. La Universidad Complutense ha firmado hace muy pocos meses un gran acuerdo de universidades que se llama Una Europa. Este acuerdo es una gran alianza de 6 universidades europeas en las cuales estamos compendiadas la propia Universidad Complutense, y perdonen que me coloque en primer lugar, la Universidad de Bolonia, la Freie Universität de Berlín, la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad, perdonen mi pronunciación, Jagiellowski de Cracovia y la Université Paris 1, la Universidad 1, la Sorbona 1, la Panthéon de París. Esta gran alianza europea, que creemos que es la estrategia más pertinente para llevar a cabo un proceso de internacionalización, porque si no, la internacionalización se basa en ideas muy puntuales y en muchas ocasiones que carecen de financiación y, por tanto, de un proyecto detrás que impide hacer grandes cosas o proyectos con una cierta pretensión. Como digo, esta unión de universidades tiene muchos brazos. Yo solo les voy a presentar aquellos que tienen que ver estrictamente con las escuelas de doctorado y con el desarrollo de los estudios doctorales. La firma del convenio se realizó en París el 13 de febrero del 2018 y ahí tienen la foto de los 6 rectores que llevaron a cabo la firma del proyecto. Luego ha habido diversas reuniones en las distintas sedes de las universidades. Son 6 universidades muy potentes que tienen muchos programas de doctorado. Insisto en que me voy a circunscribir a lo que nos atañe. Por ponerles un ejemplo, la Universidad de Berlín tiene 50 programas de doctorado. La universidad, por ejemplo, la Universidad Católica de Lovaina tiene 39 programas de doctorado, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos 58. Esta unión de universidades, llamada Una Europa, pretende hacer un espacio, lo que llamamos un espacio común de enseñanza europeo. Y aquí el doctorado cumple una función prioritaria. Para que las escuelas de doctorado de esas 6 instituciones tengan un espacio común, hemos establecido 3 áreas de interés común. Era muy difícil establecer áreas de interés común porque no todas las universidades tienen todas las áreas de conocimiento. Especialmente esto ocurría en París 1, que es una universidad, como ya saben, en París hay muchas universidades que no todas se dedican a las mismas áreas de conocimiento. Hay algunas que están especializadas en el área técnica, otras en el área de humanidades. Entonces hemos buscado áreas de consenso que competan a todas las 6 universidades. Esas 3 áreas de interés común que nos competen a todas las hemos resumido en 3 grandes bloques, que son sostenibilidad, estudios europeos y patrimonio. Me voy a centrar fundamentalmente, para ir centrando el tiro, en 2 de ellas. La principal y más importante, que es la que más nos interesa, es la de los estudios europeos. Si estamos intentando crear un marco de escuelas doctorales europeas, pues evidentemente el marco de estudios europeos nos interesa muy especialmente. Y dentro de este marco de estudios europeos, la línea de las lenguas, evidentemente, y dentro de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la filosofía, la historia, las leyes, la ciencia política y la economía dentro, como digo, del marco de la Unión Europea. Y dentro de esta línea temática vamos a implementar, ya lo estamos haciendo, ahora les hablaré de varias iniciativas dentro de las escuelas doctorales, varias líneas de actuación. Por supuesto, lo de movilidad de los doctorandos dentro de esas 6 universidades, ahora les especificaré algunas de estas líneas. Una plataforma permanente para el intercambio de la investigación, un directorio de investigación, una escuela de verano de doctorado. Escuchando al compañero de Granada, me sonreí porque iba a hablar efectivamente de esto, pero es una escuela de verano que irá rotando, efectivamente irá rotando en cada una de esas universidades, y también habrá una escuela de invierno, no solo una escuela de verano, sino también una escuela de invierno. Ahora les hablaré de ello. Seminarios y talleres de investigación, fomento de la cooperación, y una última pata que no aparece aquí, que es la del fomento de programas de doctorado firmados por las 6 universidades, o por lo menos por bastantes de esas 6 universidades. Estamos trabajando en concreto en la realización de 2 programas de doctorado internacionales. Estamos trabajando en ellos y está muy avanzado.
Uno de ellos, el que está más avanzado, tendrá como miembros a la Universidad de París I, Sorbona, la Universidad de Bolonia, la propia Universidad Complutense y la Universidad Católica de Lovaina. Y es un programa de doctorado internacional que tiene que ver con estéticas culturales y visuales europeas, dentro de esta área de estudios europeos. Está muy avanzado, como les digo, y ahora hablaré un poquito más sobre este asunto. La tercera área de conocimiento que nos interesaba mucho era el de patrimonio. En el concepto de patrimonio está tanto el patrimonio material, y ahí está tanto el arquitectónico, como el literario, como el artístico, como el inmaterial, obviamente. Y en este sentido, y les pediría que se fijaran en el punto 5 o 6, si es que se ve. Yo soy muy poco ducho en la elaboración de PowerPoint. ¿Sí se ve? Perfecto. En colaboración con estas universidades estamos creando bases de datos comunes y estamos creando una red de educación y movilidad. ¿En qué consiste esta red de educación y movilidad? Insisto, centrada solo en nuestros estudiantes de las escuelas de doctorado, en compartir todos los MOOCs existentes. ¿Y en qué consiste esto? Todas las escuelas de doctorado tenemos actividades formativas, todas. Lo que vamos a hacer todas esas escuelas de doctorado es editar esas actividades formativas. Por ejemplo, la Escuela de Doctorado de la Complutense, este año, en el 2018-2019, vamos a ofertar alrededor de entre 15 y 20 actividades formativas. Vamos a seleccionar las que más interesen a esa unidad de universidades europeas, las vamos a editar, las vamos a traducir al inglés y las vamos a ofertar en forma de MOOCs al conjunto de las universidades. Y de la misma manera, esas universidades los van a hacer con nuestros estudiantes de doctorado. De esa manera no tenemos que multiplicar nuestras actividades formativas, porque muy posiblemente nos beneficiemos de las actividades formativas que se van a desarrollar en París, en Berlín, en la Universidad Católica de Lovaina, que nos vamos a ahorrar mucho dinero, porque no tenemos que invitar a esos profesionales que nos van a brindar sus cursos sin tener que cursar una invitación, y nuestros doctorandos se van a beneficiar del saber de esos profesionales que imparten docencia en esas universidades. Por tanto, vamos a tener infraestructura y saber compartido, que es de lo que se trata. Y la primera de las medidas, y por eso les decía que esto ya está en marcha, y tan en marcha que lo vamos a celebrar del 21 al 24 de noviembre del 2018, si alguno está por Madrid, por supuesto está absolutamente invitado, se va a desarrollar el primer Doctoral Workshop en Cultural Heritage, el primer workshop en patrimonio cultural, vamos a llamarlo así, o en herencia cultural, en el que van a participar doctorandos de todas estas universidades de la Alianza Una Europa, en una convocatoria para la que todas las universidades participantes, se ha hecho una convocatoria pública muy selectiva, que está colgada en nuestra página web de la Escuela de Doctorados, pero que esté el link operativo, tanto en español como en inglés. Va a haber 5 becas por cada universidad, y a los mejores candidatos pues se les va a invitar en Madrid, se les va a pagar para que se reúnan 5 doctorados de cada institución y hagan sus ponencias y sus trabajos sobre, como les digo, herencia cultural en Europa. Será la primera iniciativa de esta Una Alianza Europa. Y eso que decía que me iba a sobrar tiempo. La segunda iniciativa que les iba a presentar es otra, tiene algo que ver, pero no directamente, en la que hemos colaborado. Es una red de universidades que se llama The Europaeum Scholar Program, y es una red de universidades, está con una mayor trayectoria y quizás menos importante, en la que participamos 11 universidades europeas, desde la Universidad de Oxford hasta la propia Universidad París I, que ya les he citado, dentro de las españolas, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y nosotros mismos, la St. Andrews de Escocia o la Universidad Complutense de Madrid. Esta alianza de universidades pretende potenciar los estudios en ciencias sociales, humanísticos y algunos estudios técnicos, pero fundamentalmente muy centrados en los estudios de ciencias sociales, para el desarrollo y la conservación de los valores europeos. Hace una selección de estudiantes muy rigurosa,
y beca a todos esos estudiantes para que realicen módulos en todas las instituciones europeas que participan en la alianza. De manera que los alumnos seleccionados hacen estancias en todas esas instituciones a lo largo de 2 años y reciben enseñanzas de los docentes de todas esas instituciones. Después de un proceso de selección, como digo, muy duro, 2 de nuestros estudiantes complutenses han sido seleccionados, sus nombres son públicos, por tanto los podemos hacer públicos. Jennifer García Carazo, que es del programa de doctorado Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, y Rafael Ruiz Andrés, que es del programa de doctorado en Ciencias de las Religiones, que ahora mismo deben de estar, pues creo que en Oxford, cursando uno de los módulos. Y para nosotros es una prueba de la movilidad de nuestros estudiantes. Y estas eran las 2 iniciativas de las que les quería hablar, por si les servían de ayuda, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Emilio. Y agradezco a todos el que hayamos podido preservar unos minutos para preguntas, así que no perdemos más tiempo. Preguntas de la audiencia dirigidas a cualquiera de ellos, en grupo o por separado. Sí, hay una pregunta por ahí. Hola, muchas gracias por la presentación. Soy Concha Peiró, subdirectora de la Escuela de Doctorado de la Autónoma. En cuanto a las actividades que vais a compartir en estas alianzas de universidades, entiendo que son actividades que ya se ofertan en inglés para que puedan ser compartidas. Entonces, mi pregunta es, bueno, primero, si es así, y hasta qué punto estáis desarrollando actividades formativas en otros idiomas que no sea el español. Supongo que en inglés básicamente, pero ¿cómo lleváis ese tema? Como la alianza se ha firmado a partir de febrero y nosotros ya teníamos previstas actividades formativas, la pregunta es muy interesante porque estamos cambiando un poco el modelo. Hemos implementado algunas actividades a resultas de esta alianza. Hemos implementado algunas actividades en inglés desde el inicio, para no tener que hacer arreglos a posteriori. Pero hay muchas de esas actividades que ya estaban planteadas en español y las vamos a seguir realizando en español. La solución es fácil, la comentaba en la propia exposición. Tenemos un servicio en la propia universidad que se ha ofrecido para ello. Las actividades se van a grabar y después se van a editar con subtítulos, de manera tal que a todas aquellas que reciban el interés por parte de los distintos programas de doctorado se ofertarán subtituladas para los programas de doctorado de las universidades de la alianza. Entonces, está previsto. Lo que ocurre es que es cierto que el año que viene, en nuestra previsión de actividades formativas, incluiremos muchas más actividades ya en inglés. Muchas gracias. Más preguntas. Tengo yo una que no sé si... me ha extrañado que nadie lo haya mencionado. Evidentemente, la Unión Europea, y sobre todo pensando en el nuevo Horizonte Europa, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología va a tener 3.000 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad no pequeña. Y dentro de las actividades previstas, igual que se está ocurriendo ahora en Horizonte 2020, está la parte de educación, y eso incluye precisamente los doctorados. ¿Tenéis alguna experiencia ahora y, sobre todo, estáis preparándose para la participación en el Instituto Europeo de Tecnología e Innovación? Sé que son ámbitos que tienen que ver más con las actividades de carácter tecnológico, pero realmente hay unos recursos importantes allí. Y la segunda la lanzo, que está relacionado con eso también. ¿Hasta qué punto veis que existe una interacción entre la internacionalización y los programas de doctorados industriales? En la medida en que esos doctorados industriales tienen también la posibilidad de realizarse en un contexto que no es, evidentemente, exclusivamente nacional. En el caso del EIT están ligados, porque además se conecta con los postdocs en una primera fase, evidentemente en el contexto europeo. Pero bueno, simplemente por conoceros, 3.000 millones merece la pena de prestarle atención, obviamente. Creo que podemos abrir la respuesta al público. Has topado creo que con la mesa más incapaz para... El problema de los doctorados industriales y la internacionalización de los doctorados industriales, empiezo por la segunda porque la primera es de nota.
Nosotros lo comentamos en la quinta conferencia de directores de escuela. Nosotros desarrollamos la normativa el año pasado de doctorados industriales y esto nos está dando una cantidad de problemas tremendo. Y tú introduces un nuevo problema que ya me está dando dolor de cabeza solo introducirlo. Nosotros hemos tenido en una primera convocatoria de la Comunidad de Madrid 9 doctorados industriales, todos ellos de aplicación en empresas nacionales. Y nuestros mayores dolores de cabeza, aunque nuestra escuela de doctorado no lleva a cabo una parte de la tramitación, pero la relación con las empresas la lleva fundamentalmente nuestra OTRI, nuestro mayor dolor de cabeza está en la negociación del porcentaje de los derechos de propiedad intelectual derivados. Si eso es complicado desde el punto de vista de las empresas nacionales, no me quiero imaginar si estamos introduciendo legislación de carácter internacional. Bueno, me puedo pegar un tiro. A lo mejor te lleva a sorpresa y es más sencillo. A lo mejor es más sencillo, no lo sé, pero no sé. Bueno, ¿más preguntas? ¿Alguna más? Una última por mi lado. Erasmus está rediseñándose. Tenemos delante un año y pico bastante divertido para terminar de cerrar precisamente el nuevo escenario económico para el 21-27 de la Unión Europea, digamos el modelo de financiación dentro de los próximos años, y en ese periodo, en ese proceso, no solo está el nuevo Horizonte Europa, como estamos hablando de una cantidad importante de mucho dinero, pero también se está pensando precisamente en darle una vuelta al tema de Erasmus para el futuro. Y precisamente Erasmus prestando mucha atención a la interacción no solo a nivel de grado y movimiento, sino precisamente también trasladándolo al tema de doctorado para que enlace mejor con cofunds y, en definitiva, con las acciones tipo Marie Curie. ¿Estáis pensando? Porque ahora mismo, precisamente, incluso en la negociación en Bruselas del nuevo programa, es fundamental también tener una idea clara de qué es lo que se requiere por parte de las escuelas de doctorado españolas y del resto de los países europeos, obviamente, pero en la parte que nos toca, por la parte española, para poder redirigir el nuevo Erasmus en la zona que enlaza con el doctorado en la dirección que nos parezca más adecuada y más lógica y más conveniente. Mi pregunta era si estáis considerando eso, si se ha tratado, si habéis tratado, o lo dejamos todo para la séptima, no sé si es la séptima, reunión de escuelas de doctorado. No, la pregunta, si queréis, la hago para lo de la mesa, pero la puedo extender. Hay una serie de aspectos, ya que estamos hablando de internacionalización, y el tema de la Unión Europea, tanto por su Plan Horizonte Europa, por el Erasmus, como los recursos que va a haber allí, creo que merecen atención, porque si no prestamos atención nosotros, me temo que lo van a prestar atención otros. Y si lo hacen otros, los recursos irán a quien ha prestado más atención desde el principio. En nuestro caso, antes también lo comentaba, es decir, hay un plan de internacionalización que lo lleva el Vicerrectorado de Internacionalización, en el cual nosotros no estamos, con lo cual vamos un poco a remolque de lo que ellos decidan. Pero no estará prohibido hablar con ellos. No, y de hecho hablamos y estamos muy conectados. Ya he comentado antes que nosotros, por ejemplo, estábamos potenciando la estrategia K107 de que nuestros doctorandos fueran a entornos menos favorables que los europeos, ¿no? Pero claro, ahí me pierdo ya con el tema de los Erasmus. Bueno, tiene bastante que ver porque hay una discusión de nuevo sobre el tema de las nuevas acciones tipo Marie Curie en Horizonte Europa, y está sobre la mesa. Sí, ¿De dónde están los límites o no en ese proceso y cómo enlaza precisamente con los programas de doctorado abordados o no dentro de ese proceso? Ya sé que es un mecanismo de postdocs, pero ahí se está hablando y, de hecho, el Instituto Europeo de Tecnología establece ya los puentes, porque si alguien hace el doctorado allí, tiene asegurado un primer postdoc ligado precisamente y pagado por Europa,
como parte del propio proceso de financiación del doctorado, precisamente para facilitar ese corte que muchas veces es muy abrupto entre el terminar el doctorado y ahora qué hago. Y claro, lo que sí está muy claro en Europa, hablando en forma general, y estoy hablando ahora porque represento al gobierno español en alguno de estos órganos, es que el 90 y tantos % de nuestros doctorandos en Europa no van a encontrar sitio en el sistema público. Y eso hay que empezar a decirlo. Es verdad que ese número cambia dependiendo del área, etcétera, etcétera, sí, es verdad. Pero eso afecta tanto a la formación del doctorado como a su visión en dónde van a trabajar en el futuro y cómo y cuáles son el tipo de skills que necesitan. Y eso está encima de la mesa. Ahora podemos hacer el avestruz. Bueno, no es la primera vez, la segunda. Pero sí eso establece al menos entender cuál es el escenario al que viene y ponernos las pilas. Porque a finales del año que viene todo va a estar definido. Y nos queda un año para cerrar un proceso de negociación cuyos resultados serán los que tengamos hasta el año 2027. ¿Puedo decir algo rápido? Sí, sí. Yo creo que... Estoy provocando algo, o sea que... Como conferencia de directores de escuelas, que nosotros sí podemos cooperar contigo. Yo no te conocía, sé que debes ser hermano de mi vicerrector de investigación de Cantabria, porque os apellidáis sí, igual, ¿no? Javier. Bueno, pues ya estamos más en casa. Quiero decir que a mí me parece que es muy importante. Yo no sabía que desempeñabas esta función representando a España, pero por supuesto que sí. Las ideas las tenemos muy claras nosotros. Hay que hacerlas llegar, porque si no se llega, además los procesos de negociación luego se hacen no basta tener un mapa de las cosas que hay en Europa. Es que tiene una dirección. Proverbio chino, eso de un mapa no sirve para nada si no sabes a dónde quieres ir. Y en este tema nos la estamos jugando. Nos jugamos mucho. Bueno, pues yo creo que sí que nos podemos comprometer a hablar de esta cuestión. Y tenemos claro también el panorama de Europa, porque vamos muy a menudo a las reuniones del Council for Doctoral Education. Ellos estarán allí, me imagino. Sí, porque están siempre. Ellos, sí. Entonces, pues sí que podemos trabajar. Y bueno, pienso a mí lo que me parece, y lo hago desde fuera porque soy moderador, y por tanto, Andrés, permíteme ya que con esto cierre la mesa, porque estamos justamente a tiempo. Es que me parece que son temas que, ya sé que en estas jornadas no, pero pensad en la posibilidad de que sean temas que entren en las próximas. Porque yo creo que además no podemos obviar ese ámbito en el que nos vamos a tener que mover en los próximos años, y ese ámbito no depende solo de nosotros. Y saber qué es lo que están haciendo los demás y ver cómo se pueden mover y cuáles son las consecuencias, me parece que es algo que tenemos que tener todos presentes para poder aprovecharlo, en definitiva, de la mejor manera posible o encauzarlo en caso de que vaya en una dirección contraria a nuestros propios intereses. Pero es difícil encauzar nada si no tenemos claro cuáles son los intereses dentro de ese contexto a medio plazo a nivel europeo. Y eso exige, evidentemente, no solo un debate en profundidad, sino también una clarificación de cuáles son las prioridades que queremos poner encima de la mesa. En todo caso, gracias a los tres ponentes por la intervención, a todos por las respuestas, y yo creo que, Andrés, que a tiempo, según tus directrices, dejo la mesa para la siguiente ocasión. Muchas gracias.